apresuran de llegar a no sé dónde, aunque ignoran hacia dónde van, porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar. Deja huella quien camina y eso es todo lo importante. Vas para adelante mientras no paras. Si vas para atrás, descuida, que hay que volver para aprender a comenzar. Si saltas vas para arriba, aunque es de peso que algún día caerás. Tú escoges, no pares, camina. En los siguientes minutos vamos a hablar de migraciones. El informe sobre las migraciones en el mundo 2013 enfoca el debate mundial sobre migración y desarrollo. Enfoca también cómo el migrante afecta a los países a los que va y también que las migraciones afectan al bienestar de las personas. Pues bien, vamos a hablar de este informe, pero también vamos a hablar de la naturaleza de las migraciones en este año 2014. Y lo vamos a hacer con Rafael Celi Ulloa. Él es periodista, investigador de procesos migratorios, tiene más de 15 años de experiencia en medios, en prensa, en radio y en televisión. También es escritor, ha escrito un libro sobre las radios latinas en España y conoce muy bien el fenómeno de la inmigración en España. Ahora mismo, en este momento, está hablando y está escribiendo sobre medios latinos en España y también sobre el fenómeno migratorio de expatriados españoles en Alemania. Un fenómeno que, como todos sabemos, está en los medios porque verdaderamente está en la vida de los jóvenes españoles. Pues muy bien, bienvenido, Rafael Celi. Muchas gracias, Isabel. Buenas a ti y a todos los oyentes. Y nada, preparados para compartir un poco sobre este fenómeno que hace mucho tiempo nos afecta a todos y que quizá las sociedades y los gobiernos no tenían tan en cuenta como lo tienen ahora, el fenómeno de la migración. El siglo XX está claro que ha sido un siglo de migraciones de distinta índole, por motivos económicos, por motivos políticos, por las guerras también. Pero vemos que el siglo XXI quizá lo sea todavía más. Si bien es verdad que quizá con distintas perspectivas y de distinta manera, o por lo menos así se percibe, ¿es así? Sí, bueno, son varios los factores realmente, Isabel, los que tienen que ver con este fenómeno de la migración. Es un fenómeno transhumante, no es un fenómeno que haya aparecido ahora hace 10 o 15 años. Realmente los seres humanos y las personas por naturaleza siempre intentan caminar, por ser un poco poético, pero es una cuestión de ir y trasladarse de un lugar a otro. Realmente, ¿qué buscan en este siglo XXI que estamos a puertas, que apenas empezamos? Tiene que ver mucho los factores económicos, aquello de cómo vivo yo en mi país para poder vivir de una forma mejor. Si no lo tengo aquí en mi país, tengo que buscarlo en otra zona, quizá en lo que se conocen los países, aquella idea que se tiene de los países del norte, países del sur, está bien entendido en esto. Incluso en este informe que se presenta cada 2 años, el informe de migraciones, da cuenta sobre la migración entre países del norte al sur, del sur al norte al norte y viceversa. Es decir, la gente cree, la creencia general es que solamente los pobres emigran hacia los países ricos, y no es así. Realmente los ricos también emigran hacia los países pobres en otro tipo de migración, pero que existe. Es una migración, digamos, que es complementaria a todo lo que se pensaba antiguamente y que nos hace creer que el fenómeno de la migración hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en las políticas de los gobiernos locales, en los gobiernos general de las políticas mundiales, de lo que se conoce como la Agenda para el Desarrollo, ¿no? Hablaremos de todo ello, iremos analizándolo, pero efectivamente los movimientos de población pues han alcanzado una dimensión enorme en este siglo XXI que aún está comenzando. Sin embargo, parece que las grandes potencias, como son los Estados Unidos, o Australia, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia o Japón, pues siguen siendo los mayores receptores. Sí, evidentemente hay lo que se conoce como los corredores de migración, ¿no? Que son principales lugares a donde la gente migra, entre ellos, por supuesto, el principal y el más conocido en todo el mundo, pues es los Estados Unidos como punto. Pero quizá había que tener en cuenta, hay otros corredores en el mundo que tienen que ver con la migración y que son pocos conocidos, como lo que sucede en la India, en Bangladesh,
en Rusia con Ucrania o incluso en Sudamérica entre Colombia, Ecuador, Venezuela, que hacen ciertos corredores que la gente migre por diferentes causas. Ya hemos hablado del factor económico, pero también hay otros factores que son muy reconocidos, como el problema de la corrupción, los conflictos sociales, que hay muchos. Vemos también las consecuencias socioeconómicas y la búsqueda aquella esa del bienestar social. Y también tiene que ver otro factor, el encontrarse con las familias. Con muchas familias que se han desestructurado y que intentan recuperarse en ese país, que es un nuevo país y que adoptan como tal, y que son además una forma de buscar ese progreso a través del trabajo, de unos servicios públicos, de una sanidad, de una seguridad social que en su país de origen no la tiene. Señor Celi, estamos viviendo en los últimos tiempos, por ejemplo, en Estados Unidos, como el presidente Obama pues quiere regularizar la vida de muchos millones de personas que llevan en los Estados Unidos algunos muchos años de manera irregular, que han tenido hijos, y han formado familias o se han reunido con sus familias que allí estaban. Verdaderamente estos fenómenos migratorios, sobre todo este estado de irregularidad, cuando las personas son irregulares en el país que les ha acogido y en el que viven y trabajan, esto también es otro fenómeno que las migraciones actuales están teniendo, personas irregulares. Realmente ese término personas irregulares se le daba más en el ámbito social. Desafortunadamente el fenómeno migratorio sigue siendo en general visto de alguna forma negativa, ¿no? Porque es por esas mismas faltas de políticas que decíamos al principio, de empezar a vincular la migración como un fenómeno positivo, por supuesto, con sus aristas, con sus algunas cuestiones que no son tan positivas, pero que evidentemente permiten a un país sostenerse económicamente y también ser por medio de un cambio social que es bastante interesante. Por solo dar un ejemplo, vemos que, por ejemplo, aquí en Alemania es el segundo país con la población más vieja del mundo. El primero es el Japón. Con la llegada de los inmigrantes, sobre todo con personas de Turquía y de Arabia Saudí, muchos de ellos que vienen, digamos que jalonados, por utilizar este término, por sus familias desde muchos años, están generando una nueva sociedad multifacética, mixta, lo que permite a su vez que Alemania se siga consolidando, no solamente con su mano de obra, una mano de obra que se puede pagar y que además permitirá índices económicos altos. Pero si a eso le añadimos el factor por llamarlo socioeconómico, vinculando una nueva juventud con las personas que viven aquí, los mayores de edad son casi por encima de los 63%, casi el 68% de las personas en Alemania, de las mayores, son los más viejos del mundo. Y eso da que pensar de que si en un momento los estados empiezan a tomar en cuenta los fenómenos migratorios, va a ser bastante interesante porque se va a adoptar nuevas políticas, se va a tener en cuenta y se va a permitir que los países mantengan un equilibrio entre los más pobres y los más ricos. Hay que decir que Rafael Celi actualmente vive en Alemania, por eso nos apunta la cuestión alemana, y me gustaría volver al informe sobre las migraciones en el mundo de 2013, que enfoca, yo creo, varias partes del debate que ahora mismo pues están sustentando en el mundo sobre migraciones. ¿Podríamos un poco adentrarnos en este debate y en este análisis que hace este informe? Sí, podemos ver varios aspectos, ¿no? Hay un aspecto que creo que es bueno resaltar, es que por primera vez en este informe del 2013 se ha tenido en cuenta una encuesta que se llama la encuesta Gallup, que es muy reconocida porque en todos los países, en 150 países, recordemos que los países que están afiliados a la organización internacional, digamos que tienen esa inscripción y reconocimiento como países, son aproximadamente 186, si no me falla la memoria. Pero en este estudio Gallup se ha tomado 150 países. De estos 150 países lo que se ha hecho es que además de los enfoques y estudios que se ha hecho sobre los índices económicos de los migrantes, cuánto aportan, cuánto trabajan, cuánto le cuestan al Estado, que siempre se había hecho así, ahora se ha tenido en cuenta un factor importante, es preguntarle al inmigrante, o en este caso al que ha emigrado allí, cómo se siente, cómo vive, cómo percibe la nueva sociedad, cuáles son sus sensaciones con su familia, se siente integrado, le gusta donde vive, unos elementos que antes no se tenían en cuenta y que además van a ser una relación interesante para poder medir realmente en qué medida, si es que se pensaba que la migración, aquel sueño o idea de que se tenía de que el sueño americano en Estados Unidos estaba completamente concebido cuando se llegaba a casa, se tenía un lugar para trabajar, un lugar donde comer y los servicios, realmente no sea así tan claro.
Hay gente que tiene quizá eso, pero no se siente feliz. ¿Por qué? Porque está alejada de su tierra, ese sentido de que llamaban algunos noción de patria. No se tiene, aunque esté bien, entre comillas, se tenga el bienestar, no se tiene porque hay otras percepciones. Y en este informe del 2013 tienen en cuenta este estudio de la encuesta mundial Gallup y, sobre todo, intentan recabar el valor importante que, además de, recordemos, lo de las remesas, que es un factor muy, muy clave dentro de todo el fenómeno migratorio, que demuestra que además ya no estamos hablando simplemente de mano de obra barata, un fenómeno que no era bueno para el país, en fin, una serie de elementos que ha llegado incluso a la creación de movimientos de ultraderecha en países europeos, pero que sin embargo con este nuevo estudio Gallup nos permite pensar y hacer una reflexión acerca de realmente si las sociedades modernas tomamos conciencia de realmente el valor importante de los fenómenos migratorios, visto como una parte integral de lo que es el desarrollo humano, de las necesidades humanas, de lo que se conoce como la diáspora mundial, pero con elementos equilibrados que permitan hablar de sociedades con igualdad de derechos, que permitan hablar de factores económicos interesantes y asequibles para todas las economías y que puedan permitir un desarrollo como país y como sociedad. Pues fíjese que me llama la atención que evidentemente el factor económico siempre ha estado ahí en los análisis, también pues en cuanto a las remesas, pero esta otra perspectiva en la que se le pregunta al migrante cómo se siente y además en esta encuesta mundial Gallup que incluye 150 países, entiendo por tanto que en estos 150 países hay migraciones, son muchos países. Los corredores que hablábamos al principio, Isabel, hay una lista incluso de países que son conocidos como los principales corredores del mundo, donde hay un tránsito, y cuando digo corredores, como un pasillo, donde hay un tránsito de migrantes de todas partes. Esos corredores, por ejemplo, nos llevan a pensar en lo que le comentaba al principio, hay una sensación de corredor norte-norte, que son, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, por ejemplo, República Corea, por ejemplo, en este caso de República de Corea y China. En China o en la República de Corea hay inmigración que va de países vecinos. El otro corredor tiene que ver con la parte sur-sur, Ucrania, la Federación Rusa, Bangladesh, Bután, Kazajistán, Afganistán, Pakistán, y hay uno que es bastante interesante, el fenómeno que sucede en Estados Unidos con México, ¿no? Pero detrás de ese corredor que hay por México está toda Centroamérica, está Salvador, Nicaragua, Guatemala, y de ahí vienen los países sudamericanos, y de ahí vienen los países también de la parte de la zona del Caribe. Y en esta parte de Europa, por ejemplo, que tenemos Alemania, que tenemos Turquía, que tenemos Portugal, hay fenómenos en los que se ve que esos corredores siguen aumentando, pero ya en una cuestión de ida y vuelta. Hay una migración que conocemos en España, por ejemplo, que es la migración de los pensionistas alemanes que compran sus casas en Canarias, en Mallorca, y vemos que allí se está generando una migración. ¿Cómo? Pues llevan a su familia, invierten, compran casas, y eso genera, y eso es una migración. Eso es un movimiento de población. Pero claro, no está dentro de la estadística porque se supone que los parámetros de la estadística es aquel que va a buscar trabajo o que simplemente huye por temas sociales. Es mucho los fenómenos que tienen que ver con esos aspectos de los corredores y sobre todo del tipo de migración que se está construyendo en este siglo XXI. En esta encuesta mundial Gallup también se tiene muy en cuenta la valoración que hacen los migrantes de sus vidas, es decir, de lo que hacen normalmente en los países a los que van, no solamente de sus ingresos o si se vive mejor, sino de la percepción que tienen de este país. Y además, también, como nos está diciendo, de todos los países. Por ejemplo, este fenómeno que comentaba en cuanto a los alemanes que compran casas en distintos lugares de España. La idea que se tiene desde aquí es que estos lugares son casi guetos y que estas personas prácticamente no tienen relación con los autóctonos o con los españoles. No sé si esto será cierto, pero en cuanto a los migrantes que van pues para buscar una mejor vida o simplemente por cuestiones sociales, económicas o familiares, ¿esta valoración que hacen de los países es homogénea? ¿No lo es? El concepto en general de entendimiento, es decir que los alemanes que van a vivir allí no se integran, es muy posible que creen guetos, pero quizás es entendible porque lo hacen, ¿no? En el caso de los alemanes hay una cosa muy interesante que es el fenómeno del idioma, que luego quizá lo llegamos a entender un poco más. Ya hay una barrera, y esa barrera es difícil de entender. Ahora, ¿cuál es la obligación del que llega?
pues aprender el idioma. Pero ojo, hemos visto en municipios de Mallorca, si no me falla la memoria, que hay incluso alcaldes de pequeños municipios que se han integrado totalmente al punto de que han logrado entrar en el ayuntamiento o han logrado tener parte del consejo municipal, lo que permite que haya unas políticas, que haya una integración, no total, por supuesto, porque es muy difícil en este caso, pero que evidentemente pues tenemos que aceptar, porque visto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, es bueno para el país de origen, en este caso ellos se han ido, porque ya generan, digamos, le dan paso a otro tipo de situación y han llegado a un país nuevo que es, en este caso, se va a convertir en su país. Tienen su casa, tienen a su familia, van a vivir sus últimos años de vida. Por lo tanto, esa migración es tan respetable como la otra. Evidentemente la otra tiene quizá más connotación porque es un fenómeno que incluso genera problemas. Hemos visto los problemas que tenemos en España, hemos visto otros problemas que tenemos en los Estados Unidos con el paso hacia la frontera mexicana por el Pozo, por lo que se conoce como el Hueco, pero también hemos visto otros problemas en Afganistán, en Colombia con Ecuador, con el número de desplazados y de personas que salen huyendo de la violencia, de la guerra, o lo vemos aquí en Alemania, con la gente que viene de Siria o de los países africanos como Etiopía, Eritrea, que vienen de conflictos sociales y que buscan una salida. ¿Cómo la buscan? Como se puede cada uno. Pero evidentemente son fenómenos que tienen que ver en un elemento general, digamos, de un concepto de migración, de movilidad, de búsqueda de bienestar, a un fenómeno de adaptación. Que tienen que hacerlo, hay que hacerlo. Es decir, no se le puede pedir que el inmigrante entienda eso, porque ahí incluso aquí en Alemania se ve un caso muy curioso, que existen unos parámetros interesantísimos de ayuda a los extranjeros. La sociedad alemana se queja de eso, y con razón, porque dice, bueno, pero nosotros le estamos subvencionando a este chico que vaya a trabajar o que tenga un dinero mensualmente, pero él no quiere aprender, no le interesa aprender, porque él todavía tiene la creencia, mientras se adapta al país, de que va a volver a su país. Cuando se da cuenta, pues habrá pasado 5 o 10 años. Aquí hay gente que lleva 20, 25 años y no sabe hablar el alemán, pero no porque no tenga las herramientas o porque el gobierno no se las dé, sino porque simplemente se cierra a su cultura, lo cual no permite un fenómeno de migración ni de integración, es un fenómeno totalmente de gueto. Ahí está totalmente cerrado. En este caso no es lo mismo esa migración que hay de los señores ancianos que van a Mallorca, a la señora muy mayor que viene de Turquía o de un pueblo de Turquía a acomodarse a un país como Alemania. Por lo tanto, es un fenómeno como tal que existe y que cada movimiento tiene su forma de estudio y de reflexión para la sociedad y para el país en este caso. Está planteando tantísimas cuestiones que son difíciles de abordar. Yo, desde luego, le emplazo cuando pueda a tener otro programa porque nos van a quedar muchísimas cosas en el tintero que analizar, porque me está planteando hasta cuando un inmigrante sale de su país, de cualquier país, esa posibilidad que tiene siempre de querer regresar. Muchas veces se da cuenta tarde de que no regresará nunca, otras veces regresará, aunque quizás sean las menos. También estamos hablando de la permeabilidad. Ahora mismo, por ejemplo, los Estados Unidos es el segundo país en el mundo que habla español, por supuesto por delante de España, por detrás solo de México, lo que quiere decir que la sociedad americana, de alguna manera, que hemos considerado poco permeable, lo ha sido, o tantísimo migrante ha ido introduciendo también su cultura de alguna manera. Son muchos temas y diferentes. El caso de Estados Unidos es una cosa bien curiosa. El fenómeno migratorio empezó hace muchísimos años, hace 25, 40 años. Ha habido varias etapas. La etapa de los marianitas, esto es cuando se pasaron los cubanos en una balsa que fue muy conocida por aquello de que la gente que había llegado de Cuba, todos eran ladrones, aquella idea de que en esa época las relaciones con Estados Unidos y Cuba eran muy tensas, decía, bueno, pues mejor que se han ido porque les estamos mandando lo que no nos interesa. Sin embargo, con el pasar de los años se han dado cuenta que los cubanos han tomado un punto tan importante en la sociedad norteamericana que ya hay personas de esa nacionalidad que pertenecen al gobierno de los Estados Unidos, que han trabajado en el gobierno, que crean políticas de migración, que han ayudado a la integración. Y el fenómeno del idioma, por ejemplo, ya lo vemos en los Estados Unidos totalmente integrado. Es decir, no tenemos que mirar más allá para ver en los campeonatos mundiales, en los deportes, en la música, la influencia del castellano o del español y de las personas de origen latino. Y eso genera que realmente el fenómeno de integración, con todos sus problemas, con sus conflictos, porque los ha tenido, ha logrado superar, le ha logrado entender y ha creado una sociedad mejor, económicamente y socialmente. Incluso con lo que va a hacer ahora el gobierno demócrata del señor Obama,
es un punto significativo para lo que será el futuro de los Estados Unidos. Estamos hablando de más de 1 millón de personas que no tienen documentación y que van a ser, digamos, darle la bienvenida al sistema social, al sistema de ayudas, al sistema de la salud, al sistema del trabajo, ya salidos de esa marginalidad, que realmente lo que hace y lo que perjudica a la migración es la marginalidad, el estigma, aquella idea de que todo lo que haga el inmigrante es lo malo. Entonces vamos a contratarlo porque como no le hacemos contrato, como no tiene derechos, como casi que era un cero a la izquierda, y no lo es. Estamos hablando de personas, de seres humanos. Qué pocos minutos nos quedan y cuánto tema por tratar. El caso de España no deja de ser un caso verdaderamente particular porque España ha sido un país de emigración, sobre todo en los años 50, los 60, también por supuesto después de la Guerra Civil por otros motivos, pero luego también ha sido un receptor de emigrantes. Hemos llegado a tener casi 6 millones de extranjeros en el año 2007. El fenómeno español es un fenómeno que yo creo que vamos a dejar aplazado, que solamente me gustaría aquí que apuntáramos. Ahora mismo Alemania es uno de los receptores de españoles con un perfil diferente al que se tenía en los años 50. Son mucho más jóvenes, mucho más preparados. Yo creo que ese sería el perfil que pudiéramos dar ahora mismo. Digamos que hay varios perfiles, pero ya lo podamos ver de una forma más detenida, porque el fenómeno español es bastante interesante en los últimos años y hay mucha discusión sobre los datos, de quién da los datos, dónde están los datos, cómo se contemplan, y nadie se pone de acuerdo. Realmente no se sabe cuántos datos. Aquí uno le pregunta a la oficina de Dastat, da unos datos, el INE da otros datos, la oficina de Padrón da otros datos, no coinciden. Incluso el último estudio hablaba de 225.000 españoles por Europa, Pero luego hemos visto otros estudios que hablan de 700.000 entre los últimos 4 años, lo cual son datos que nos ponen a pensar realmente en cómo el fenómeno de la migración española en Europa nos ha llevado a plantearnos. Por eso ya hablamos de expatriados, incluso páginas online donde se dedican a asesorar a los ciudadanos españoles que quieren venir, no solo los jóvenes, porque dicen, no, es que estamos perdiendo la fuga de cerebros. Eso en cierta forma no es tan cierto. En cierta parte, según los informes que hemos podido ver, es que hay una parte realmente que hay jóvenes que van a estudiar porque tienen opciones. Realmente, si a una persona que trabaja en investigación le ofrecen un mejor contrato que él necesita para vivir, pues se va a ir. Y él tiene la idea de volver. Ahora, ya lo veremos. Aquí conocemos personas que dicen, yo me voy a Alemania 1 año, voy a hacer un dinero corto, ahorro por ahí y me regreso a España porque no puedo vivir. Y se da cuenta que le han pasado 5, 20, 40 años. Y digo esto con entrevistas que hemos hecho de personas que han venido aquí con esa idea, me voy a ir un tiempo y se han quedado mucho tiempo. Entonces, el fenómeno de la migración española es bastante interesante y tendríamos que tratarlo no solo de los datos, sino contar las historias, por supuesto, sin desvirtuar los datos, nos enriquecen más porque aprendemos más de las personas cuando nos cuentan sus historias, su forma de ver, cómo se han venido, cómo han logrado integrarse a esta sociedad. Porque ya bien lo decía usted, Isabel, hubo un momento en que la migración española en los años 60, 70, digamos, vino por mano de obra. Entonces, ahí daba igual el idioma, había unos convenios entre los gobiernos y permitía que cualquier persona viniera a trabajar. El carbón, las vías, eran los peores trabajos. Han pasado muchísimos años y ahora vemos cómo los ciudadanos españoles, algunos, vienen a buscar trabajo pero con otras condiciones. Hay un plan, evidentemente la aparición de las nuevas tecnologías ha permitido, digamos, un abanico de posibilidades que antes no había. Ahora se puede buscar, se puede mirar, hay una, digamos, preparación del perfil del migrante español, hay un conocimiento de los idiomas, gente joven, pero también hay gente mayor, hay gente de los 29, 30, 40, 45, 50 años que ha venido por las necesidades, por la crisis, por la situación y esperan, por supuesto, volver, pero al final y al cabo se dan cuenta que Alemania les puede ofrecer lo que en este momento, desafortunadamente, España no les puede ofrecer, ¿no? Que es una mínima garantía social. Pues seguiremos hablando, si le parece. Yo le invito desde aquí a seguir hablando de este tema que se nos ha quedado pues prácticamente esbozado, porque me gustaría hablar de cómo salen los españoles, pero también de que todavía tenemos puertas de entrada a España, véase, por ejemplo, Melilla o el mar o las pateras, desgraciadamente. Le emplazo a otro programa y eso será en otro momento. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Isabel. Estaremos atentos a la invitación y sobre todo de poder hablar y compartir esto de la migración. Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del CEME para Radio Exterior de España.